Buenas noches, hoy es jueves 25 de febrero, iniciamos espacio abierto para hablar de transparencia y buen gobierno. De la transparencia al buen gobierno. Este es el título elegido para el programa de esta noche en Espacio Abierto, en el cual vamos a analizar unas materias que están de plena actualidad y que muchas veces, sin utilizar esas denominaciones, están en nuestro día a día. Para ello nos acompañan tres personas que son conocedoras de estos temas y bueno, vamos a empezar a presentarlos. Manuel Pleguezuelo, director general de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma. Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tienes un amplio espectro de materias, estamos hablando de participación ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, pero se te conoce principalmente por ser el equivalente al director general de transparencia de esta comunidad autónoma. Efectivamente, dentro de los bloques temáticos o competencias de la dirección general que me corresponde encabezar, pues se enmarca la implementación, la puesta en marcha, el llevar a cabo las políticas de transparencia y poner en práctica la legislación que hay en materia de transparencia en el ámbito de la comunidad autónoma y de la administración regional. Muchas gracias por venir. Nos acompaña también Carlos Abad. Carlos Abad, él es politólogo de formación y aparte es consultor de transparencia y miembro del Sistema Español de Acreditación de la Transparencia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Javier. Encantado de estar en tu programa. Bueno, Carlos, haces consultoría de transparencia, te dedicas profesionalmente a eso y estás en el Sistema Español de Acreditación de la Transparencia. ¿Qué es básicamente, en una pincelada, este sistema? Pues el sistema lo que intenta es buscar una certificación o la certificación de esa transparencia en las administraciones públicas a través de los portales de transparencia. Lo que hace el sistema es justamente certificar esa transparencia, más allá de un simple ranking o una simple, ¿vale? un simple chequeo web. Muchas gracias y nos acompaña también Pilar Berral. Pilar es notaria de Murcia, es una notaria conocida y aparte es una persona activista por la transparencia, es miembro integrante del Pacto por la Transparencia de la región de Murcia. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, Javier. Pilar, ¿el pacto cuándo lo pusisteis en marcha? ¿Cuándo? Pues lo pusimos en marcha en el año 2011. Un grupo de profesionales, de empresarios, de profesores de universidad, o sea, de ciudadanos, pues pensamos que ya estaba bien de estar un poco a la cola en materia de transparencia y de participación ciudadana, pues a nivel europeo y bueno, incluso mundial. España es de los últimos países europeos que se ha unido a esta corriente, que ya es una nueva forma de hacer política y que ya está totalmente generalizada. Y pensamos que había que impulsar un movimiento ciudadano para pedir que nuestras instituciones, pues nuestro gobierno, pues ya tomaran cartas en el asunto y empezaran a abrirse a estos principios de transparencia. Entonces por eso lo fundamos. Muchas gracias, Pilar. Vamos a iniciar entonces el primer bloque del programa de hoy y lo primero que procede es saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de buen gobierno, puesto que estamos muy acostumbrados a oír en los medios de comunicación palabras como ética, integridad, buen gobierno, transparencia, pero sí es cierto que dentro de esa confusión conceptual alguien tiene que poner un poco de luz. Manuel Pleguezuelo, ¿qué es el buen gobierno? Bueno, lo primero es ver qué es el gobierno, qué es gobernar. Entendemos que gobernar es tomar decisiones, gobernar es elegir, gobernar es, ante una pluralidad de opciones, tomar carta por alguna de ellas, teniendo en cuenta distintos criterios. Entonces, gobernar bien o hacer el gobierno bueno, se supone que tiene que ser, es de hecho el que más se adecúa a los intereses de la mayoría de los ciudadanos, que son los beneficiarios, que son los destinatarios y que son los copartícipes y cómplices de las decisiones de ese gobierno. Buen gobierno es el gobierno que toma las decisiones de la manera más cercana al interés general. Ese es el marco genérico en el que se engloba el gobierno abierto. El buen gobierno tiene que ser abierto y para ser abierto hablamos de que tiene que tener participación ciudadana, implicación de los ciudadanos y de sus colectivos en la toma de decisiones, en esa goberna. En segundo lugar, rendir cuentas y ser transparentes. Y en tercer lugar, colaborar con la sociedad civil y entre los distintos niveles de la administración. Entonces hablamos de todos esos conceptos, transparencia, participación, colaboración,
son gobierno abierto. Y gobierno abierto es una manifestación de ese gobierno bueno, de ese buen gobierno más cercano, más identificado. La institución está más identificada con el ciudadano, Sí. que es el destinatario de eso. Por completar, el buen gobierno, vamos, estoy de acuerdo con lo que dices, pero el buen gobierno lo que es el conjunto de principios éticos que se deben tener en cuenta para el ejercicio de la política. Entonces aquí entra la rendición de cuentas, entra la participación ciudadana en las decisiones políticas, la eficiencia en la administración, y debe haber también, pues entre otros, pues, por ejemplo, el derecho, que el derecho al sometimiento a las leyes sea escrupuloso, ¿vale? Porque si no encontramos pues lo que tenemos, cohecho, prevaricación y demás cuestiones. Sin embargo, nos encontramos que bajo esas definiciones todos los gobiernos siempre se plantean como que son, cuando están ejerciendo el gobierno, que son buenos gobiernos. Entonces, ¿cómo discernimos un buen gobierno de un mal gobierno, Pilar? Bueno, vamos a ver, yo es que también, bueno, quería añadir también a lo que comentaban antes, de que el buen gobierno debe impregnar todos los ámbitos de la vida, o sea, no es solamente el buen gobierno en el ámbito público, del ejercicio de la política, que en resumidas cuentas es simplemente el ejercicio de la política o del gobierno público respetando al ciudadano que nos ha elegido, o sea, siendo transparente con él, suministrándole la información de por qué tomamos determinadas decisiones, escuchándole, invitándole a participar en el día a día del gobierno y rindiéndole cuentas cuando nuestra actuación no ha sido lo suficientemente eficaz. O sea que yo creo que simplemente es actuar de acuerdo, o sea, mostrando el debido respeto al ciudadano, que es el que, a fin de cuentas, pues nos ha elegido para estar ahí. Pero es que el buen gobierno también es fundamental en el ámbito privado. O sea, hay muchas cosas de las que han pasado en estos últimos años, en estos años de crisis, que han salido auténticos desmanes en la empresa privada. Ya hemos visto lo que ha pasado con las entidades de crédito, con ciertas entidades de crédito, las cajas de ahorro, con empresas. Estamos oyendo cada 2 por 3 en las noticias cómo hay empresas, grandes empresas españolas que se han prestado al pago de comisiones a cargos públicos, han contribuido de alguna manera a la corrupción. Pues también está totalmente de moda el buen gobierno en el ámbito empresarial, en el ámbito privado. O sea, Transparencia Internacional incluso ha dictado un decálogo de principios que deben seguir las empresas para instaurar unos principios de ética empresarial y unos programas de supervisión de que se están cumpliendo esos principios para evitar prácticas de corrupción en el ámbito Tenemos privado. también el ejemplo de la responsabilidad social corporativa en las empresas, que ahora mismo es algo que las multinacionales y las empresas empiezan a desarrollar, o sea, las pymes empiezan a ver como también es algo interesante y algo que está en la sociedad, ¿no? Algo que está en la sociedad y que debe ser pues uno de los parámetros que se deben tener en cuenta en lo que acontece de aquí para adelante, y en la política evidentemente debe realizarse. Aplicar la responsabilidad en el ámbito en el que te corresponda. Responsabilidad, integridad, coherencia, esos principios éticos que es más difícil de medir o de evaluar, pero yo creo que es responsabilidad en donde te corresponda, en función de la situación que corresponda, y haya una serie de toma de decisiones o de gestionar cierto poder. Es cierto que en lo público es el ámbito donde más poder se puede gestionar, pero en la capacidad de decisión y de gestionar poder, si se me permite, o de decidir o de tomar decisiones en el ámbito empresarial, en el ámbito de cualquier institución social, de cualquier ámbito, es tener esa responsabilidad a la hora de ejercer esa gestión. Hombre, es que evidentemente no se puede delinquir, o no puede delinquir un cargo público si no tiene delante una persona que esté dispuesta a colaborar en el delito, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces son las empresas, sobre todo las empresas que contratan con la administración, que perciben subvenciones, las que tienen que tener principios éticos, aparte por supuesto de los gobernantes, pero ellos también, o sea, y no prestarse a ese tipo de prácticas. Incluso uno de las medidas que se proponen por Transparencia Internacional en las empresas es seguir un decálogo de principios éticos, pero especialmente en las empresas que actúan en el exterior. En otros países donde se admiten ciertas prácticas que aquí no son correctas y que sin embargo allí sí que hay un criterio más laxo a la hora de tratar con la administración, o donde se permiten, por ejemplo, lobbies que estarían prohibidos aquí en España. Entonces, pues bueno, se propone que se apruebe una serie de principios éticos que tienen que cumplirse no solamente en la actuación de esa empresa dentro de España, sino también en el extranjero, en esos países más laxos
a nivel de exigencia. Un ejemplo también serían los códigos de buen gobierno, ¿no? Que se están utilizando también en la administración pública y cada vez más pues lo vemos en... Claro que son principios éticos, pero que llevan aparejado y deben llevar aparejado, porque si no, no quedarían más que en meras declaraciones de intenciones, regímenes sancionadores o disciplinarios. Es que ahí está esa es la parte clave. en la que la normativa aplicada, como digo, al gestor de lo público, pero también a la empresa o al beneficiario de una subvención o al contratista que se ha beneficiado de dinero público, pues tiene que respetar igualmente, ¿no? Es vincular esa responsabilidad, esa también rendición de cuentas, porque estás tocando dinero público, si se me permite, pero que en el caso de que no se respeten esos valores, hay que establecer maneras de medir y hay que establecer maneras de sancionar. Protocolos de actuación. De aquí surge una pregunta, y es que cuando estamos estableciendo principios, de hecho en las leyes de transparencia pues se establecen principios de conducta, y el problema es luego materializar o medir efectivamente cuando se han transgredido, ¿no? Porque Pilar, como jurista que eres, aquí en España tenemos un sistema muy garantista que quizá es un parapeto o impide que luego pues efectivamente se juzgue con severidad de vez en cuando a las personas que incumplen este tipo de principios, ¿no? Claro. Hombre, yo es que creo que aquí en toda esta materia también hay que hacer una importante labor pedagógica, o sea, no solamente para la ciudadanía, sino también para los funcionarios públicos, que muchas veces también tienen que pues, proporcionar ese derecho a la información y todo esto, que lo que conlleva esta nueva corriente. La labor pedagógica, claro, tiene que empezar también por los ciudadanos, pues por no admitir, o sea, dejar de ser condescendientes con pequeñas corruptelas que vemos en el día a día, incluso a nivel particular, entre la actuación privada, y por otra parte, oye, ser capaces de denunciar cuando nos encontramos con una práctica irregular. Entonces, claro, para poder medir, poder corregir los errores que se estén dando en el funcionamiento, en este caso, por ejemplo, de los servicios públicos, y poder corregir todas esas disfunciones, es fundamental que el ciudadano colabore, pues denunciando los errores que está detectando, y bueno, y también pues ya donde entra todo el tema de la colaboración, pues de colaborar con la administración en la solución de esos problemas. Bien, sin embargo, en esta línea sí es cierto que hay mecanismos de denuncia. Por ejemplo, la agencia tributaria tiene la posibilidad de recibir denuncias, pero tiene el inconveniente de que no pueden ser anónimas, con lo cual eso origina una barrera a aquellas personas pues que tampoco quieren verse con que les vuelva hacia ellos pues algún tipo de inconveniente. ¿Cómo solucionamos esto entonces? Sí, bueno, es que precisamente una de las medidas que se propone en este sentido son los canales de denuncia anónimos. O sea, los canales de denuncia, bueno, garantizando la confidencialidad del denunciante para que se pueda... Sí, yo es que me gustaría volver a buen gobierno como aspectos, contenidos para materializarlo y para hacerlo tangible en la normativa. Ahora mismo existe una ley estatal denominada de transparencia, acceso a la información, hablaríamos de la publicidad activa, del colgar contenidos en las páginas web, acceso a la información como solicitud de información, y añade buen gobierno. Ese título, muy genérico, muy de verdad legislación básica, está siendo desarrollado por la normativa autonómica. En Murcia se presentó un proyecto de ley y hay un compromiso legislativo por este gobierno en este semestre de primero de 2016 presentar un borrador. ¿Qué contenido tiene que tener eso? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se hace concreto ese buen gobierno o esos principios? Pues obligando a que aplico al cargo público o aplico al responsable público, pero es extrapolable absolutamente al ámbito privado, que existe una planificación y existe una evaluación y un seguimiento. Lo que vas a hacer, en qué periodo, qué medidas vas a tomar y cómo las vamos a poder ir haciendo seguimiento, midiendo y evaluando al final. Otro aspecto, aquí se vincula mucho el buen gobierno con el estatuto del cargo público. ¿Quién es cargo público? ¿Por qué es cargo público? ¿Qué ha hecho antes? ¿Qué méritos profesionales y académicos tiene para poder entender que ostenta una capacidad suficiente? Pues todo eso forma parte también del buen gobierno. ¿Qué incompatibilidades tiene? ¿Qué dedicación exclusiva o no exclusiva? ¿Cómo cuando termina puede dedicarse a un sector vinculado con su actividad al que no se dedicaba antes o no? Todo ese tipo de cuestiones son objeto de la regulación denominada del buen gobierno. Ahí estaría también, por ejemplo, el acceso o el aceptar regalos. La normativa de viajes, de regalos, de gastos de representación, ese régimen
se está recogiendo en la normativa denominada o en los títulos normativos de las leyes de buen gobierno. Bueno, precisamente cuando ante el proyecto pues prohibía recibir regalos, prohibía recibirlos por más de 90 euros, ni siquiera bueno, ni los altos cargos ni los familiares. Y lo mismo que también establece determinadas normas acerca de los viajes, o sea, de cómo tiene que seguirse un criterio de austeridad, de, bueno, de utilizarse. Que es cierto que con la legislación actual y con la situación actual, y ahora entraremos en el tema un poco más de publicidad activa o de lo que hay en los portales o en qué consiste la transparencia, todos los contratos aparecen publicados, y un contrato con una agencia de viajes o con el tren o el desplazamiento aparece ya. Pero en este caso se trataría de establecer un protocolo, un régimen mucho más clarificador para esos temas que mediáticamente son tan delicados, que el ciudadano le han supuesto por los excesos del pasado una alarma social, a los que hay que aclarar qué son los regalos, que existen ámbitos, existen otros territorios u otras administraciones que ya han regulado un registro. Pues un registro de un plato de cerámica que me han traído de Totana, por poner ejemplo, de una jarapa o de una botella de vino. Eso hay que registrarlo, eso merece la pena. Ahí volvemos a la integridad, ahí volvemos a la coherencia, ahí volvemos a esos valores que tienen que impregnar. Pero claro, la situación ha sido de aquí hacia atrás tan abusiva o ha generado tanta alarma social, que estamos llegando a un nivel de detalle que muchas veces es difícil de discernir dónde estaría y qué sentido de todos tiene. modos, que aquí también lo que se nos ve un poco es lo noveles que somos en esta materia, ¿no? Porque aquí se ha hecho un cajón desastre donde se ha unido lo que es tema de transparencia, lo que es tema de participación ciudadana y lo que es tema de buen gobierno, y son cosas totalmente diferentes. Entonces yo creo que cada una de estas materias necesita tener su propia ley y toda una estructura destinada a darle cumplimiento, que no pueden incluirse en el como mismo decía saco. antes Pilar, que hace falta una pedagogía que por parte de las administraciones debe darse, y los ciudadanos pues también debemos involucrarnos en esos valores, ¿no? Claro. Porque hay gente que sí, hay distintos colectivos dentro de la sociedad civil que están entrando en estos campos, el Pacto por la Transparencia, por ejemplo, y es cierto que es preciso que se siga ahondando ahí y que desde las administraciones y los gobiernos pues actúen también en consideración, en ese sentido. Sí, se ha hablado o ha mencionado la cuestión de las incompatibilidades, y hay muchos ciudadanos que se preguntan si realmente esto se controla o no se controla, porque hay dos tipos de incompatibilidades: las del personal que actualmente trabaja para la administración y que da la sensación de que eso no se está controlando adecuadamente, porque de vez en cuando pues salen noticias de prensa de supuestas incompatibilidades, y el problema es todas aquellas que no aparecen en medios de comunicación. Y luego, por otro lado, son las incompatibilidades de aquellas personas que han ocupado cargos públicos y posteriormente tienen que abstenerse de trabajar en empresas que hayan tenido trato con la administración, por poner un ejemplo, ¿no? Manuel Pleguezuelo, ¿quién controla eso? Claro, son ¿Cómo dos se cuestiones. está controlando? Como bien comentas, son dos cuestiones diferentes. La incompatibilidad en el funcionario o en el empleado público está absolutamente reglada, y está, a partir del nuevo diseño del portal que se verá en unos días, está incluido ese objeto de obligación de publicación, y el Estado así lo tiene también, y nosotros en su momento lo hemos tenido, y ahora estamos mejorando para incluir a todos los funcionarios que tienen reconocida la compatibilidad para ejercer, además de su trabajo en la administración como empleado público, como funcionario, bien en la docencia, que es el otro ámbito normal en la administración, o bien compatibilidad con alguna actividad privada. Eso, es cierto que en los últimos días hemos oído o han salido noticias sobre el exceso de compatibilidades o la posibilidad o no. El reconocimiento tendrá que verlo cada uno de los casos. Lo que corresponde a transparencia y lo que corresponde a fiscalización por parte, a control, a auditoría por parte de los ciudadanos, es que esas se sepan. ¿Se va a publicar individualmente con nombre y apellidos? El Estado lo tiene con iniciales. No tiene la indicación del ocupante, la identificación específica pero sin embargo sí que pone el puesto. O sea que no te daré el nombre, pero sí el tipo de puesto, jefe de área, de servicio, de sección, etcétera. Es el criterio que tiene ya el Estado para los funcionarios de la Administración General y su sector público, y es el criterio que el Consejo de la Transparencia del Estado, de manera conjunta con la Agencia Española de Protección de Datos, establecen que copiemos, reproduzcamos o expandamos a la administración autonómica.
O sea, ese es uno de los temas. Otra cuestión es la incompatibilidad, lo que se denomina las puertas giratorias o la posibilidad de restringir que un cargo público se dedique a determinadas cuestiones. Y ahí hay que regularlo también muy bien. Es cierto que venimos de una situación de alarma social y de exigencia ciudadana absolutamente no lógica, pero hay que tasarlo y regularlo. Por eso es bueno saber a qué se dedicaba uno antes de entrar a la política y qué formación tiene. Porque lo que no se puede es restringir que cuando uno, como en mi caso, llega a la política durante X tiempo y después tiene intención de seguir su vida profesional, mi vida profesional está vinculada a los proyectos europeos como consultor al sector público, entonces se me impediría y me tendría que crear un nuevo ámbito de trabajo. Es distinto de que en ámbitos en los que tú no has tenido nada que ver en tu perfil profesional, gracias al conocimiento que has tenido o a los contactos que has tenido, pues te involucras en negocios nuevos que no tienen que ver. Claro. Entonces, Eso es muy complicado. Eso es muy complicado, sí, eso, hombre, claro, evidentemente no le puede impedir trabajar a la persona que ya se está dedicando a la política, que además yo creo que supone un sacrificio importante en tu vida profesional, porque supone hacer un parón en tu carrera. Bueno, la gente que está trabajando antes de la política, y supone un parón en tu carrera para dedicarte a algo que tampoco sabes cuánto tiempo te va a durar, ni cómo va a salir, o sea, y entonces, claro, pues también impedirle que vuelva a trabajar después de dejar la política, pues eso tiene que regularse muy bien. Ahora, lo que está claro es que, lo que sí es verdad es que hay muy poca gente que se ha dedicado a la política, que haya llegado a algo en la política, que vuelva a trabajar lo mismo que trabajaba antes de meterse en la política. Y luego, por otra parte, claro, lo que causa mucha alarma social es la cantidad de cargos públicos que terminan en los consejos de administración, o sea, ni siquiera desarrollando una verdadera tarea de ejecutiva, sino que están con un puesto pues casi testimonial en un consejo de administración de empresas que además forman parte de oligopolios, o sea, de mercados regulados con una competencia muy limitada, que dependen muchas veces de las decisiones del ministerio de turno, donde ha estado precisamente de titular el que ha quedado, termina sentado en su consejo de administración. Y bueno, eso es lo que pasa pues con todas las de la energía, las eléctricas, las petroleras. Entonces, pues bueno, yo creo que ese tema hay que regularlo muy bien, pero bueno, hay casos que son, vamos, clamorosos. Pasa aquí en la región de Murcia, porque lo que estás comentando nosotros lo vemos en la televisión, pero a nivel de España, ¿no? A nivel nacional. Sí, a mí me cuesta más, yo aquí a nivel regional. Porque las grandes empresas, estamos Sí. hablando de multinacionales o a nivel nacional. Que han podido tomar decisiones en Claro, sectores lo bueno que tenemos quizá el energéticos. territorio de la región de Murcia tan asequible, 45 municipios y 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas, es que es muy asequible, que todos nos conocemos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces Sí. entiendo que es mucho más complicado. Ejercemos el propio control porque todo el mundo se conoce. Luego también hemos hablado, o se ha mencionado, aparte de la cuestión de las incompatibilidades, la rendición de cuentas. Y lo primero que interesa es que se sepa y conceptualizar adecuadamente qué es la rendición de cuentas, porque da la impresión muchas veces cuando oyes hablar a gente que no se sabe muy bien lo que es. Pues rendir cuentas va siempre vinculado con transparencia y es contar lo que se hace, lo que se decide y con qué recursos, que son de todos, porque son públicos, se cuenta para financiar eso. Rendir cuentas fuera del ámbito de la política o fuera del ámbito de la gestión de lo público es tú has tenido una situación que gestionar y luego hay alguien a quien le tienes que contar la evaluación, los frutos, el resultado y que valore si eso es positivo o cumple los objetivos para los que te han impuesto a eso o no. Vamos a trasladar eso a la gestión pública. Pues es que el responsable que gestiona dinero público y que toma decisiones que afectan al interés general cuente, detalle qué, por qué y con cuánto dinero. Claro, de ahí la importancia de la transparencia, o sea, de Por eso una van cultura de la siempre transparencia, vinculados. porque si no, no puede haber una rendición efectiva de las cuentas del político. Evidentemente, si no se conoce lo que se hace, pues mucho menos vamos a poder evaluar cuál ha sido el sentido o podemos considerar que ha hecho bien las funciones o no. Es algo que, una demanda, o sea, la demanda de transparencia es una demanda que viene de abajo arriba y ahora mismo pues también la encontramos en la agenda política, ¿no? O sea, el político hoy por hoy, cualquier político que quiera estar o que quiera acceder a gestionar recursos públicos, evidentemente va a tener que
que actuar en transparencia. Ahí lo único que pasa que yo, bueno, quizás es un comentario así un poco incendiario, pero bueno, que yo considero que eso supone, tendríamos que revisarlo de alguna manera, a pesar de que no está en liza. El tema de la responsabilidad personal del político que adopta decisiones claramente perjudiciales para el interés común. O sea, ya no solamente el tema de la rendición de cuentas que comentabas, de que se sepa pues, qué gestiones han llevado a cabo, cómo se han contratado dentro de una determinada gestión, cómo se ha utilizado el dinero, qué resultados ha tenido, sino cuando se ha adoptado una decisión que ha sido claramente perjudicial, que no voy a decir todos los días, pero con bastante frecuencia conocemos casos de auténticos disparates. Bueno, pues que yo pienso que debería ponerse sobre la mesa la posibilidad de que el político, que el que finalmente ha sido el responsable de esa decisión, pudiera tener algún tipo de responsabilidad. Porque ahora mismo la única consecuencia que tiene es la posibilidad de perder las siguientes elecciones o de perder el cargo público que está desempeñando. Claro. Pero no hay ninguna responsabilidad personal suya por decisiones que muchas veces suponen un perjuicio muy importante. La rendición de cuentas no debería ser cada 4 años, hay que arbitrar permanente. Claro, debe ser permanente, a través de la transparencia. Quizá el antídoto para eso es el hacer participadas las decisiones, porque no se trata de una decisión que ha tomado un responsable público en su despacho individualmente y que es perjudicial porque no ha contado con los destinatarios, con los beneficiados o perjudicados por esa decisión. Entonces, si aplicamos la toma de decisiones participadas, contar lo que se hace y contar con la gente que se va a ver afectada para tomar la decisión, evitaríamos en gran medida el que esas decisiones nos enterásemos a posteriori o se hayan tomado de manera unilateral. Ahí entraríamos en lo que es gobierno abierto, ¿vale? Un ejemplo. Sí. Claro, por eso están tan relacionadas, por eso están tan relacionadas. Pero en definitiva de lo que se trata, volviendo al término que aglutina todo, es a tomar decisiones de manera buena. Y lo bueno, dentro de lo que se pueda medir, es lo equiparable a lo que interesa a la mayoría, a lo que se acerca más al interés general, a lo que menos perjuicio supone para el destinatario afectado por la toma de decisiones públicas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del programa, con lo cual vamos a ir a publicidad y volvemos en unos minutos. Buenas noches, continuamos en Espacio Abierto, esta noche bajo el título de la transparencia al buen gobierno, con la presencia del director general responsable de transparencia de la Comunidad Autónoma, Manuel Pleguezuelo, con el consultor Carlos Abad y con la notaria Pilar Berral. Nos habíamos quedado hablando de muchos temas de buen gobierno, pero ya pasamos a tocar en profundidad el ámbito de la transparencia. Y para ello lo primero que vamos a hacer es tener claro qué es la transparencia. Carlos Abad. Pues la transparencia, para que todo el mundo nos entienda, sería que toda la gestión, supone que toda la gestión que se desarrolla en las administraciones públicas debe quedar a la luz de los ciudadanos. Esto significa no una parte, sino todo, ¿vale? Toda la gestión que se realiza debe quedar a la luz de la ciudadanía. Hay algunos matices o algunos límites, como puede ser la protección de datos, o en un momento dado puede quedar también reservado determinada información por motivos estratégicos. Si, por ejemplo, yo tengo un plan estratégico de turismo y mi competencia es, no le voy a dar cuáles son mis líneas de actuación. Entonces, siempre que se motive, esa información podría quedar reservada, pero por regla general debe quedar todo a la luz de la ciudadanía. Sí. Bueno, yo creo que sí, que son dos vertientes. Por un lado es lo que comenta Carlos, de explicar a los ciudadanos qué proceso de toma de decisión, o sea, cómo se ha llegado a una determinada decisión, qué información se ha manejado, qué instrumentos legales se han utilizado para ello, qué pasos se han dado, y que todos los ciudadanos puedan saber en todo momento cómo se ha adoptado una determinada decisión. Y por otro lado es la cantidad de información ingente que tiene la Administración en su poder, que a fin de cuentas se ha adquirido utilizando medios públicos y nos pertenece a todos, pues que el ciudadano libremente pueda acceder a esa información. Y ese derecho a información que sea sin necesidad de justificar por qué quiere obtener un determinado dato y que la obtenga de una manera clara, que la pueda reutilizar si la necesita, pues para su empresa o para lo que quiera, vamos, sin necesidad de justificar. Habitualmente se habla de publicidad activa y de derecho de acceso a la información como las dos patas de la transparencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con cada concepto? Pues la publicidad activa o transparencia proactiva implica que toda la administración que tiene la administración
o sea, toda la información que tiene la Administración debe publicarse a los ciudadanos sin que sea pedida, ¿vale? Ahí entra pues desde cargos públicos, gestión, mesas de contratación, contratos públicos que se hagan, toda esa información. Eso es la publicidad activa. Y luego el derecho de acceso a la información implica que yo como ciudadano puedo a la Administración solicitarle una determinada información y la Administración tiene unos plazos que en el que me debe dar esa información. Y aquí lo novedoso es que, bueno, desde con la Ley de Transparencia anual, la transparencia nacional, había una moratoria desde que se constituyó y ahora es pública 100%. Es decir, aquí están ya los consejos de transparencia haciendo su función también, y es que los ciudadanos en un momento dado pueden invocar el derecho de acceso a la información, y si la Administración no le da en los plazos establecidos esa información que solicita, puede acudir a los consejos de transparencia. De todos modos, en la regulación de la transparencia, tanto a nivel nacional como aquí a nivel autonómico, pues hay algún fleco que se ha quedado, que no ha quedado muy bien resuelto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un tema es el silencio. Claro, el silencio administrativo. O sea, se solicita una información, hay un plazo para suministrarla, se puede ampliar, hay un plazo de un mes, se puede ampliar otro mes en el caso de que sea una información que requiera una elaboración, el poderla suministrar, una elaboración especial, pero transcurrido ese plazo máximo de 2 meses sin que se haya ofrecido ninguna respuesta por parte de la Administración, se entiende que se deniega porque estaría incursa en alguno de los supuestos previstos en la ley para poder denegar esa información. Es un contrasentido, ¿no? Claro, entonces, claro, al final se produce una cierta indefensión del ciudadano. Y que tiene que acudir a los órganos controladores o consejos de la transparencia, como reclamación, puesto que has hecho una solicitud y el departamento que tiene esa información no te la ha dado o no ha dado argumentos satisfactorios para no dártela. Claro. Pero para eso están esos órganos controladores a los que como una segunda instancia se puede acceder, pero eso no quita que también esté la instancia o la jurisdicción de lo contencioso. Sí, pero bueno, ya sabes que luego, claro, para el particular, o sea, un particular cualificado absoluto. Que está dispuesto a presentar una reclamación ante el Consejo de la Transparencia y luego irse a la vía contenciosa administrativa, o realmente pues se queda indefenso, que es lo que ocurre, yo lo veo todos los días en el despacho, que es lo que le ocurre a la mayoría de los ciudadanos, porque la gente no tiene muchas veces los medios de poder preparar un recurso o de preparar un escrito de reclamación. Y entonces por eso decíamos antes que es muy importante la formación de los funcionarios y bueno, y también de los ciudadanos, claro. Y que la Administración asista al ciudadano en el ejercicio de ese derecho de información, pues de alguna manera tutelándole en el sentido de que, claro, facilitándolo. De hecho, nosotros en el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma, el destacado es el derecho a saber. Un portal no es solo para dar información, sino también para recibir input, para recibir información, para recibir esas solicitudes y para ponerlas fáciles, que tengas que ir al registro y presentar como toda la vida el sello, pero que también de manera telemática tengas posibilidad de ejercer ese derecho que se te concede como mero ciudadano sin arguir ningún tipo de interés especial o estar afectado por el tema, en acudir a la información, y si es de carácter público, que se te conceda. Aprovechando, ¿no?, que tenemos a Manuel aquí, el tema es que luego la Administración tampoco está en pañales, o sea, que realmente los funcionarios no en están... realidad, buen gobierno, ahora transparencia, no es solo un problema administrativo, ni es solo un problema de legalidad, ni es solo un problema de los políticos, es un desafío de cultura para todos, para el responsable público, para el empleado público o funcionario, para el ciudadano que tiene que estar formado, que tiene que tener conocimiento de que tiene ese derecho y que se están poniendo cauces para que pida, porque ese derecho lo tiene el ciudadano por el mero hecho de ser ciudadano, contribuyente y beneficiario o usuario de esos servicios públicos. Y los medios de comunicación, es nuevo para todos. Hay flecos en la legislación nacional, ha habido flecos en la legislación autonómica nuestra y en otras que ni siquiera tienen legislación autonómica que desarrolle y avance más en la nacional, como si ha sido el caso de la región de Murcia, en la que en publicidad activa tenemos un catálogo de contenidos que tenemos que colgar sí, porque lo dice la ley, mucho más extenso que lo que dice la ley básica para los ayuntamientos y para el Estado. Sí, pero estamos en ciernes y no podemos pasar de 0 a 100 y pretender que la sociedad, la institución, los medios, el político, el funcionario, todos pasemos de 0 a 100. Tenemos que hacer las cosas de manera responsable, porque si no, la transparencia es que no viene para... Esto no es una moda, aunque esté de moda,
no es una cosa que digamos es que viene para quedarse. No es que venga para quedarse, es que es la siembra, es la semilla, viene para plantarse y que de aquí surja una cultura de lo público y una cultura de la integridad distinta, que afecta a todo. Aquí lo importante también es la voluntad del político, porque sin eso, bueno, por la experiencia que yo he tenido, el tema es que si no hay voluntad política no se puede llegar a ningún extremo en materia de transparencia. Entonces, lo primero es esa voluntad política y de ahí ya, por lo que se está diciendo. Por eso es importante que la ciudadanía pues lo exija y la sociedad civil lo exija al político. Y que sepa que tienen ese derecho y que tienen porque muchas veces la gente tampoco sabe de qué. No lo sabe, o que están los medios puestos. Sí. Como os digo, desde el gobierno regional tenemos car.es, en la página web de la comunidad autónoma, nada más entrar, hay un apartado específico para transparencia, otro para participar, uno concreto. Pero tienes que buscarlo, porque bueno, el portal lo vais a tener a partir de la semana que viene. Pero ahora mismo ya hay uno que solo pone directamente derecho a saber. Entendemos que esa que no tengas que... La accesibilidad a la información, que no tengas que pinchar 20 veces. Que nada más abrir, veas derecho a saber. Pide. Hace falta accesibilidad, hace falta comprensión, hace falta ilustración de los textos, que sean cosas que el ciudadano en un momento dado, cuando clica en el portal, pues acceda de una manera sencilla, que es aquí donde en un momento dado se encuentran las trabas. Yo siempre he considerado que en los colegios había que hacer había que tener una asignatura de temas de derecho constitucional, de principios fundamentales, de derechos fundamentales, de cómo se tiene que interpretar un contrato, por ejemplo, la gente, oye, una simple apertura de una cuenta en el banco, pues no saben la gente normalmente interpretar el contrato. Pienso que tiene que hacerse una cultura base de un poco de temas jurídicos, ¿no? Y dentro de esa cultura base yo creo que tiene que entrar algo de cultura política. O sea, hay una desafección del ciudadano hacia la política muy grande y realmente hay mucho desinterés. Cuando ahora estamos en las últimas elecciones, había mucha gente que me decía que no sabía quién iba a votar, sabía quién no iba a votar, pero realmente no había nadie de los que se presentaban con los que se sintiera identificado o que en un momento que le ofreciera la confianza suficiente, porque hay mucha desafección. Entonces, yo creo que este tema de la transparencia, del buen gobierno, todo esto es un punto muy importante para volver a dignificar al político y hacer que el ciudadano se sienta cerca de él y vuelva a mostrar interés hacia la vida política. Entonces yo creo que hay que hacer bastante labor de divulgación. Acercar las instituciones y dignificar las instituciones y la responsabilidad pública. Y los niños, y con los niños, eso se va haciendo desde pequeños, pues cuando son niños, cuando tienen 20 años, pues están en tu derecho a saber constantemente, o queremos saber. Y que luego, Pilar, también el político, cuando acepta o desarrolla lo que es la transparencia, es una forma de legitimar las decisiones que toma. Absolutamente. Claro, y es darle la vuelta. Lo que ocurre que, bueno, en fin, con la que nos está cayendo, pues evidentemente es difícil que estos políticos en un momento dado puedan desarrollar esta función. No se trata, y no tenemos que dar la sensación de que transparencia es una cantidad ingente de datos y de bases de datos y de archivos Excel y que están colgados, es que lo tengo todo colgado. Eso no es transparencia. Transparencia no es dar bases de datos. Transparencia no es que tengas una web que se cae del contenido que tiene, sino que haya información, que estén las cosas explicadas, pasar del dato suelto a la información, que un ciudadano con una formación media, con una situación media, entienda, comprenda y se aclare con lo que le están diciendo ahí, porque se gobierna para que tiene más nivel, menos nivel, más tiempo para mirarse las cosas y menos tiempo para mirarse las cosas. Entonces, pasar del dato a la información, ¿qué es ser transparente? Explicar las cosas. Eso sí, accesibilidad, ¿vale? Accesibilidad que es precisa. Actualmente, la comunidad autónoma, ¿qué tiene publicado? ¿Qué datos principales están accesibles al público a través de su página web? ¿Y cuáles van a estar en ese portal de la transparencia que, según tengo entendido, va a haber la luz dentro de poquitos días? Así es. Pues cumplimos prácticamente lo que nos exige la normativa autonómica. La legislación básica que pone el Estado, la Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas, la EVAL, ha detectado 58 ítems, 58 cosas, cuestiones, que tienen que estar. La normativa que hemos desarrollado las comunidades autónomas llega hasta 253 puntos que tienen que estar. ¿Qué es lo que le interesa al ciudadano que esté ahí? ¿Y qué es lo que ahora mismo ya se puede visitar e incluso antes de que tuviéramos normativa autonómica ya estaba? Pues información de quiénes forman el gobierno, cómo se estructura la administración, cuántos departamentos hay, cómo se estructura, qué secciones, a dónde acudir a preguntar algo.
quién forma parte del gobierno, como digo, pero lo esencial y lo que de verdad aporta valor añadido y utilidad es en qué se gasta el dinero. ¿Qué contrato? ¿Por cuánto? ¿Con quién? Y contratos menores, un botellín de agua, eso está colgado. Cada trimestre. ¿Qué subvención? 66.000 beneficiarios de subvenciones por 6.000 millones de euros. ¿Qué convenios se han firmado? ¿Con qué objeto? ¿Por cuánto dinero? Si es que llevan dinero. ¿Y con quién? Con enlace al boletín oficial. Evidentemente, el morbo de las retribuciones, que eso tiene el boom en el momento en el que se sale, las retribuciones de los altos cargos y del personal de confianza. ¿Cuántos eventuales y cuántos personal de confianza hay? Eso desmitifica muchas cuestiones. ¿Cuántos coches oficiales hay para cuántos cargos públicos? 63 altos cargos, entre directores generales asimilados del sector público, secretarios generales y consejeros. ¿Cuántos coches? 23. Solo los consejeros tienen coche. Todo eso desmitifica. ¿Qué gastos de representación hay? ¿Cuánto se gasta la comunidad, los altos cargos, en gastos de representación? Todo eso está tasado y el grado de qué había en el presupuesto y qué se ha gastado. El presupuesto, fundamental. Esa va a ser la herramienta más clara de puesta a disposición del ciudadano de entender el presupuesto. El presupuesto tú puedes colgar la ley, pero los 80 o 100 páginas que haya, no hay Dios que lo entienda aun siendo economista. Hay que explicarlo. Pues eso es una de los apartados novedosos que va a incluir. Explicar el presupuesto. Yo aporto a la comunidad, incluso va a haber un simulacro, una simulación, yo cobro tanto dinero. De ese tanto dinero, X va a impuestos. De esos impuestos, tales van a la comunidad autónoma, puesto que sabemos que pagamos al Estado y pagamos a la comunidad autónoma. De lo que yo, con mi dinero que he dicho que cobro, doy a impuestos de la comunidad autónoma, tanto va a sanidad, tanto va a educación, tanto va a gasto de la comunidad de sus funcionarios, tanto va a cultura, tanto va a pagar la deuda pública. Todo eso ya está, pero va a estar de manera más accesible. Otro punto fuerte en el portal que estamos a punto de presentar es la información del sector público, porque a nivel de consejerías todo lo que comento ya está, el inventario de bienes, muebles, inmuebles, los coches, los convenios, las subvenciones, los contratos, todo eso ya está. Ahora bien, para el sector público, para los organismos autónomos, para las entidades públicas empresariales, las empresas públicas, las empresas que tienen aportación de dinero público, las fundaciones del sector público, los consorcios, todos esos entes del sector público que se nos escapan un poco más porque son públicos pero parece que son menos, están igualmente obligados y van a estar sistematizados y toda la información de cualquiera de estos entes, de estos organismos tan variopintos o tan heterogéneos, pues va a estar incluida ahí. Tal como lo pintas, la verdad está muy bien. Hombre, yo sé que Manuel es una persona convencida de la transparencia, pero el tema es que el diseño de todo lo que estás diciendo es preciso que se haga de forma que sea accesible, ¿vale? O sea que ese portal, yo lo espero y si me permitís, un problema es el proselitismo en que esto no es el portal de la Consejería de Presidencia, ni es el portal de la Dirección General de Participación Ciudadana. Aquí hay implicación de todos los departamentos, puesto que los datos que se cuelgan, la información, mejor dicho, que se cuelga, emana de las distintas consejerías, de los departamentos económicos que tienen contratación, de los departamentos que llevan las subvenciones, de los que son encargados de los recursos públicos, de los recursos humanos, de función pública. Sí. Es muy transversal. Hombre, a mí lo que sí, bueno, yo pienso que estás haciendo muy buen trabajo y además tú eres un convencido, tú fuiste uno de los promotores también del Pacto por la Transparencia, estabas allí con nosotros antes de ser director general de Participación Ciudadana, o sea que yo en ese sentido nada más que tengo que halagarte y que... Lo que pasa es que sí que pienso que por parte de la comunidad autónoma no se está dotando de los medios suficientes para poder dar cumplimiento efectivo a la ley. Porque, por ejemplo, bueno, yo hoy me lo he sacado por curiosidad, porque quería saber un poco cuáles eran tus funciones, me lo he sacado ahí en el link de transparencia de la comunidad autónoma. Entonces resulta que tú llevas el Centro de Documentación e Información, la Oficina de Región de Murcia en Bruselas, el Servicio de Relaciones con la Unión Europea, el Servicio de Cooperación y Acción Exterior, y aparte las asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y todo el tema de la participación ciudadana. Yo no sé de dónde sacas tiempo y cómo puedes, pero claro, cuando yo veo que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay un consejero de transparencia específico
para eso. O sea, yo veo que quizá a lo mejor aquí pues habría que volver a plantearse si quizá estamos dotando de pocos medios al desarrollo de la ley de transparencia, ¿sabes? Porque pero yo realmente, pocos medios luego, por es ejemplo, menos presupuesto o es que haya, no, como medio, en Valencia, incluso, un consejero, incluso una medios secretaria humanos. general y un director general. Bueno, yo digo incluso medios humanos, porque yo creo que esto es Pero un no campo, político, un campo funcionario. vastísimo, o funcionarios, claro, un campo vastísimo, que requiere muchísimo trabajo y que realmente pues yo Sí. creo que quizás no disponemos de los medios humanos suficientes para poder... por ejemplo, el tema de los ayuntamientos. Los ayuntamientos aquí en Murcia va cada uno haciendo su propia transparencia. Molina de Segura ya sabemos que es un referente en la región, porque es el de los primeros que empezó además con los presupuestos participativos y tal. Pero bueno, cada uno pues va haciendo un poco su... Claro, Hoy hemos tenido una jornada, precisamente esta mañana, Sí. De transparencia pública para los ayuntamientos. La comunidad no tiene obligación de hacer este tipo de difusión. Sí, yo vi o que de era la intercambio. segunda vez que os reuníais con ocasión de... Pero en con este el- caso con los era ayuntamientos. precisamente como ha entrado en vigor hace muy poco la ley estatal que obliga a que los ayuntamientos tengan su portal, veíamos conveniente, por cumplimiento del principio de colaboración del gobierno abierto entre administraciones, el homogeneizar, el poner sobre la mesa quién tiene mejor hechas las cosas, a quién le faltan, quién tiene Sí. dudas, quién tiene experiencia para contar. Y eso lo hemos resultado esta mañana, 30 municipios, más de 50 participantes, que yo Sí. creo que ha Pero- sido un ejercicio muy positivo de intercambio Aunque de es positivo, pero información. queda mucho por hacer. Yo creo que Absoluto. la transparencia en los ayuntamientos, Absoluto. Pero excepto depende con qué Molina nos alguna cosa, comparemos. Cartagena Claro que está que haciendo queda algunas por hacer funciones muchísimo. importantes, no hay nada. Hay concejales en los que el acceso al concejal en un momento dado es una dirección de correo de Gmail o una dirección de correo de su empresa particular. le manda un correo que Entonces, no te contestan. eso es totalmente miopía de lo que es la transparencia y de lo que se intenta. Además de que yo veo que hay un inconveniente importante por la propia estructura administrativa de España, o sea que hay mucha descentralización y yo creo que para que haya un verdadero ejercicio del derecho a la información pública deberíamos tener un punto único de donde nosotros poder acudir y que fuera el propio sistema el que nos derivara la cuestión a la administración competente, pero claro, es que los ciudadanos nos volvemos locos, es que unas cosas son competencia estatal, otras son autonómicas, otro municipal, otro las diputaciones, otro tal, al final es que o realmente eres un experto en derecho administrativo o no sabes O te a qué pierdes, página tienes que ir. o te pierdes. Entonces, claro, yo Pues creo esa es labor del que a principio de nivel colaboración entre claro, por eso administraciones. digo que yo creo que a nivel de la Comunidad Autónoma de Murcia sí que se podía intentar coordinar la actuación de los ayuntamientos pues para que tuvieran todos, a lo mejor incluso la misma web, si fuera posible, Esa es la- y que es desde la el link línea. del portal de transparencia pudieras acceder directamente a cada uno de los Eso está. ayuntamientos. Y no En tengas el que nuevo, estar- en el nuevo Sí. habría un apartado, en el nuevo diseño del portal de transparencia de la comunidad, un apartado copia del que hace el Estado con las comunidades autónomas. Nosotros tenemos el mapa de la región con los distintos Sí. municipios y pincharías y verías lo que tiene cada municipio. La web institucional del ayuntamiento, porque hay algunos ayuntamientos que todavía no han implementado, no han puesto en marcha ninguna página específica de transparencia, y los que sí la tienen pues tendrían las dos. Pero la intención de compartir recursos, de eficacia y eficiencia que comentabas anteriormente como colaboración, la plataforma tecnológica para poder poner en marcha procesos de participación ciudadana, la licita y la ofrece la comunidad autónoma y le dice a los ayuntamientos: adheriros, no gastéis en esto, vamos a utilizar todos la misma, vamos a hacer reglamentos de participación que se llamen los instrumentos más o menos igual, para que cuando hablemos en una región tan asequible como es esta, podamos entendernos de que no cada uno tiene una nomenclatura, unos requisitos, unas condiciones. Es el camino, y digo, de hecho, yo creo que la jornada de hoy ha sido muy positiva en ese sentido. Han expuesto dos experiencias de portales municipales que ya llevan bagaje, Lorca y Cartagena, y el resto de municipios pues han ido tomando nota de por dónde. De hecho, el portal de datos abiertos, que es otra cosa diferente, el portal regional en el que los ayuntamientos, las universidades y la comunidad autónoma volquemos y por temas aparezcan los conjuntos de datos, ese es otro proyecto que se ha puesto sobre la mesa y que será una realidad, y que es objeto también de un compromiso que el Consejo de Gobierno firmó ayer con la entidad Transparencia Internacional. Todas esas cuestiones, ¿cuándo se van a llevar a cabo? O sea, estamos diciendo que se firma, pero ¿cuándo? O sea, dentro de... El convenio con Transparencia Internacional se firma la semana que viene, y el compromiso es que a lo largo del 16 el portal regional de datos abiertos, que lleva durmiendo varios meses,
pueda ser una realidad, pero si se va a alimentar de las bases de datos del portal de transparencia, hasta que no estuviera el portal de transparencia y gobierno abierto en marcha, pues no podría alimentar eso. Yo, en mi opinión, creo que vamos tarde, aunque evidentemente cualquier iniciativa sea bienvenida, pero vamos muy tarde. Es que siempre va a haber por hacer, y sería iluso no pensarlo así. La Oficina de Transparencia está haciendo una labor ingente, un conjunto de documentalistas, de jurídicos y auxiliares administrativos que están haciendo proselitismo horizontal al resto de consejerías. Me tienes que dar esta información, te tengo que pedir esto y me lo tienes que dar en este sentido. Ahora bien, tenemos que ver de dónde venimos, dónde estábamos, hacer nada y cómo estamos ahora. Pero sería iluso y poco responsable para un político, si me permitís, para un político de estos temas, el pensar que llegas, cumple la ley, ya está cubierto. El portal de transparencia es una herramienta viva, y la transparencia es una cosa viva. Por eso decía que viene a plantarse y a crecer, porque esto no es cumplir unos estándares y ya está, esto va a ir creciendo. Pero por eso te digo que yo creo que falta, o sea, que ahí falta que realmente la comunidad pues se lo crea de verdad y quiera darle cumplimiento efectivo a esto y ponga medios humanos suficientes como para que esto... Porque mira, yo por ejemplo, con ocasión del programa, pues yo llamé a Pepe Molina porque quería saber un poco, porque una de las cuestiones que pensaba que podría salir aquí a hablar era qué había hecho la comunidad autónoma hasta ahora en materia de transparencia. Entonces la ley prevé que tiene que presentarse una memoria anual de todas las actuaciones que ha hecho, pero no se ha presentado todavía. Así ha sido. Consejo de la Transparencia. Absolutamente, un tocho así. Ah, pues me comentó Pepe que sí, que el balance de las solicitudes de derecho de acceso son 46. 46 personas o entidades han pedido información a la comunidad autónoma a lo largo del 2015. 46 solicitudes de derecho de acceso a la información. 46 en todo 46 en todo el año. ¿Y eso 21 a las consejerías y 25 al sector público, principalmente al servicio murciano. ¿Y eso cuánto dinero nos cuesta a los murcianos o cuántas personas, qué dedicación? Depende de la solicitud de información. Yo quiero decir que esa falta... ¿Y se han respondido todo o no? A 31 de diciembre quedaban 22 por responder todavía, porque esto se mide a 31 de diciembre. Sí. Es la evaluación de lo que se ha hecho hasta esa fecha. ¿Pero se sabe el periodo, el plazo de respuesta? El plazo medio de respuesta dependía de si era una entidad o era otra. 15 días en algunos casos, 80 en algunos, porque habían pedido cuando se reorganizó la estructura administrativa y pedían a un departamento que ahora pertenece a otra consejería. Y como digo, eso es objeto y tiene que ser objeto de publicación, que esa es otra cuestión que quería sacar a la luz. Lo que no se cuelgue motu propio como publicidad activa, el ciudadano tiene que saber que tiene ese derecho a preguntar, ese derecho a solicitar, ese derecho a saber, y si la solicitud es reiterada, si siempre se pide lo mismo, estamos obligados como administración a colgarlo. Entonces, esa también es una manera, si se me permite, de hacer esto dinámico y de evidenciar que es el ciudadano el que nos va a decir qué le interesa. La ley puede testar o el legislador puede pensar que esto es lo que más le interesa al ciudadano, pero a lo mejor hay cosas que no están en la ley y que es el ciudadano, el colectivo, el que tiene que ir pidiendo, y estamos obligados por ley a que eso ya no se convierta en una respuesta a la persona que lo ha preguntado, sino que se cuelgue para el acceso generalizado. La sociedad siempre va a ir por delante de lo que diga el legislador, es una constante. O sea, entonces claro, es preciso... Ni hay que pensar que el legislador lo sabe todo. Y es preciso que desde los poderes públicos y los que están en el gobierno, pues lógicamente hagan una función didáctica a los ciudadanos de que sepan cuáles son sus derechos. Esa cuestión es la que yo he hecho en falta, en muchos casos, porque yo creo, es que el ejemplo de que sean solo 46 es ridículo. O sea, no es representativo. Claro, eso no me está diciendo que tengo una ciudadanía formada, que comprende y que sabe. No, ¿qué nos detecta? Falta de didáctica, falta de divulgación. ¿La memoria esta está colgada en algún sitio? No, porque la tiene. pero debería estar colgada, ¿no? Quizás en el portal de transparencia. Se colgará cuando el Consejo evacúe... Porque yo igual me he entendido mal con Pepe, pero vamos, que sí que me gustaría a mí... Vamos, de la dirección ha salido hace semanas, claro. Y estaban incluso todas las comunicaciones interiores que nos hemos pasado entre los distintos... Vale. Los picos de visitas en el portal, qué aspectos habían sido los más visitados y cuáles habían sido los que menos.
todo eso se había incluido. ¿Y Vale, cuáles son vale, los que pues lo más? habré entendido yo. ¿Cuáles son Los que más, Lo que- en el momento en el que se cuelga, las retribuciones y los perfiles profesionales de los altos cargos. Y en segundo lugar, en el pico de la crisis del mes de octubre, cuando se dieron datos de ocupantes de plazas de funcionarios. A mí, bueno, yo con ese tema precisamente quería comentar una cosa que a mí personalmente me produjo bastante tristeza porque yo lo percibí como un paso atrás, ¿no? Como un retroceso. El error que hubo o la actuación con relación a la publicación de las nóminas de los funcionarios de la comunidad, ¿no? Que bueno, que parece que ahí pues hubo el error o no sé de no pedir información previa, que de hecho se ha pedido, tenéis No de realizar final la de audiencia año, pública. la audiencia pública, Así es. luego se ha pedido una audiencia pública a finales de Diciembre. a mediados de diciembre, que se Así es. terminó el plazo a finales de diciembre, que tampoco sé si alguien se ha puesto o no, pero bueno. Así es. Pero para y ha provocado todo el problema 50 y tantas denuncias en protección de datos. Claro, eso desde el punto de vista del ciudadano tampoco yo considero que no se ha explicado suficientemente bien qué es lo que Absolutamente ha de pasado acuerdo. allí, No. por qué ha pasado eso, por qué se ha cometido ese error. Realmente la ley regional obliga a publicar esos datos, lo que pasa es lo que se había cometido el fallo del trámite de audiencia previa. Como Por todos si había somos alguien nuevos, que tenía- como todos somos Claro, nuevos pero y yo queremos eso- innovar, sí. el que no se equivoca es que no está Ya. innovando, y nosotros queremos innovar y ser valientes. El reparto de responsabilidad entre el dueño del fichero y el que cuelga el fichero, en esta ocasión, la falta de diligencia estuvo en el no haber realizado la audiencia pública, el decirle a las personas afectadas, oye, se van a colgar tus datos. Eso no se hizo. Ese es el error y la falta de Claro, diligencia. claro. Ahora bien, las únicas circunstancias por las que estas personas pueden verse protegidas y prevalece la protección al interés particular, a su protección de datos de carácter personal, solo son los casos tasados, por ejemplo, violencia de género, sí. seguridad militar, que estén en juicio, solo esos casos tasados. Y no nos consta que hubiera habido ninguno. En su caso, cuando nos pasaron los datos, los departamentos de recursos humanos estaban depurados por los propios organismos. O sea, a mí no es que me molesta porque soy funcionario y van a saber lo que cobro. No, van a saber lo que cobra un puesto. No aparece en ningún caso, ni va a aparecer, los complementos que corresponden a la persona. Tus trienios o sexenios o deducciones por circunstancias familiares, eso no sale. Un puesto como el tuyo, un jefe de X, un auxiliar de número de nivel X, cobra esto. Bruto al año. Claro, pero yo lo que echa en falta ahí es explicar a los ciudadanos, explicar públicamente qué es lo que ha pasado aquí, porque lo que ha provocado en mucha gente es una reacción adversa, o sea, contraria a la ley de transparencia. O sea, han visto la ley de transparencia de una manera que ellos no se esperaban que fuera así. Y entonces quizás hubiera estado bien pues haber explicado a la opinión pública y decir, oiga, no, esto es así, por lo mismo que nos está explicando aquí, ¿no? Tenemos que publicarlo por la ley, usted tiene derecho a saberlo. Bueno, ha habido este fallo que realmente tampoco nos consta que haya nadie que esté en esa situación, o lo que sea. Que es la Pero persona, bueno. la persona que está protegida es solo la que está en esas circunstancias específicas, porque si hay una ley que así lo habilite, como es el caso de la región de Murcia, vamos a ver si se modifica o no, pero con el texto actual es así. Pero es que esto de la transparencia quería especificar mucho y ese es el ejemplo más claro. En ciencia política, y aquí estamos algunos que venimos de este ámbito, se habla de un fenómeno del no en mi patio trasero. Esto es como un contenedor de basura. Todos sabemos que tiene que haber contenedores varios en función del reciclaje, que tienes que usarlo a tal hora, pero nunca me lo pongas en la puerta de mi casa. Pues esto de la transparencia, la experiencia personal está siendo, os lo estoy contando, de manera transparente también. Hay que ser transparente con el resto, pero con el mío no. O sea, de este colectivo o de di todo. Todo es todo. Pero de mi colectivo no digan nada. Eso no es responsabilidad. Por eso es una educación y una cultura nueva para todos. Para el político, para el funcionario, para el medio de comunicación, para el ciudadano que tiene que pedir y si no está, exigirlo, y si no se lo han dado, subir al siguiente ámbito. Es nuevo para todos, pero la responsabilidad tiene que ser la de todos. ¿Se ha opuesto a alguien, lo puedes decir, si se ha opuesto a alguien en el trámite de alegaciones que se publicó a mediados de diciembre? Ha habido, todavía no nos han pasado los datos definitivos, pero ha habido, en teoría, 2 situaciones que merecen especial protección.
Sí, Nos quedamos con esa idea y insistir en esa idea también de cultura nueva que nos trasladaba Manuel Pleguezuelo. Vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. Continuamos en Espacio Abierto. Esta noche estábamos hablando sobre transparencia y buen gobierno y nos acompaña la notaria y activista por la transparencia, si me permite, Pilar Berral. Nos acompaña también Carlos Abad, consultor de transparencia, y el director con competencias en materia de transparencia, Manuel Pleguezuelo. Nos habíamos quedado hablando pues, de todo lo que hacía la comunidad autónoma en materia de transparencia, pero vamos a avanzar un poco más. Antes hacíamos referencia también al derecho de acceso a la información, ese derecho que puede ejercer cualquier ciudadano a través de, como nos comentaba el director general, esa casilla o ese banner en la página web de Derecho a saber. Derecho a saber. Y bueno, básicamente nos interesa saber qué pasa si la administración no respondiera. Entendemos que hay un órgano, que es el Consejo de la el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno de la región, al cual se puede acudir. ¿Para qué sirve el Consejo? ¿Qué funciones tiene, Pilar? Tú que lo conoces. Bueno, en el caso de que no se responda, no se atienda alguna solicitud de información, bueno, como esto es un procedimiento administrativo, pues se tienen los recursos, el recurso económico administrativo contra la decisión de la administración de no suministrar una información. Y luego, independientemente de eso, si se quiere acudir al Consejo de la Transparencia, pues también se encarga de canalizar esas reclamaciones de los ciudadanos. El Consejo de la Transparencia es el órgano que se dedica que tiene que controlar que efectivamente se está dando cumplimiento a la ley de transparencia. Entonces, bueno, ese control pues lo realiza, pues eso, analizando las reclamaciones de los ciudadanos, emitiendo informes, pidiendo memoria a los organismos acerca de qué medidas han adoptado a lo largo del año en cumplimiento de la ley, derivando los casos que son sancionables al organismo correspondiente para que se ponga la sanción. O sea, el organismo encargado de controlar. ¿Es un órgano consultivo también de la administración en un momento dado? Sí, a es efectos de transparencia. emite informes y además da los criterios de interpretación también para la normativa. Entonces, el Consejo de la Transparencia, hombre, actualmente, conforme a la ley regional, pues depende de Consejería de Presidencia, pero es un órgano independiente. No, se comunica con la comunidad autónoma a través de la Consejería de Presidencia, pero no está escrito a la Bueno, no está escrito, pero debería estar escrito más bien a la Asamblea, pienso yo. La porque ley ha establecido esto, sí, pero estamos en fase ahora mismo de modificación en la ley. Está en la Asamblea ahora mismo y es muy probable que dentro de X meses tengamos que volver para contar que la naturaleza jurídica es diferente. Sí, pues sí, exacto, porque uno de los temas de las principales carencias que tiene el Consejo de la Transparencia de Murcia es, por un lado, esa adscripción, como le llama Manolo, a la Consejería de Presidencia, y por otro lado, pues que no tiene personalidad jurídica. Uno de los cometidos que tiene el Consejo de la Transparencia es colaborar con otros organismos para potenciar el cumplimiento de la ley. Y claro, sin personalidad jurídica, pues no puede llegar a ningún tipo de acuerdo ni nada. Tendría que ser o a nivel personal el presidente o a través de la Consejería de Presidencia a la que está adscrito. Entonces, esos son dos puntos que forman parte de las enmiendas que se han presentado en la Asamblea Regional a la Ley de Transparencia. No obstante, el Consejo Jurídico, como máximo órgano consultivo, no tiene personalidad jurídica tampoco. Sí, pero bueno, pero el Consejo de la Transparencia, uno de sus cometidos precisamente es llegar a acuerdos de colaboración y convenios con otros organismos públicos con los que no puede contratar si no tiene personalidad jurídica. Nos interesa saber, hace algunas semanas oíamos en los medios de comunicación que el presidente del Consejo de la Transparencia pedía medios pues para desarrollar su labor. No sé si se le ha dotado, Manuel Pleguezuelo, de medios. Es cierto que ha sido un tema polémico, mediático, y quizás fruto de un malentendido que en la corta distancia no se ha llevado, no ha sido tan como se ha transmitido, como se ha comunicado. Existen ahora mismo 4 despachos, sala de reuniones, 3 personas, 2 técnicos jurídicos y un auxiliar al servicio del Consejo de la Transparencia, y así estaban desde diciembre, porque el compromiso era tenerlo cuando terminara el año. Informática y Patrimonio han adecentado las instalaciones. Están unas instalaciones iguales, similares, con la misma dignidad que el resto de departamentos de la Administración, porque está en el mismo edificio en el que, por ejemplo, está mi dirección general y hay 100 y pico funcionarios en despachos iguales, con la misma dignidad. Entonces, y a nivel presupuesto, es cierto que por las limitaciones de la naturaleza jurídica, el presupuesto tenía que figurar en la Consejería de Presidencia, porque
con la configuración que la ley le daba y con la que nosotros nos hemos encontrado, el presupuesto tiene que estar vinculado a alguna consejería. Fruto de las enmiendas, el presupuesto del Consejo de la presupuesto del Transparencia. Consejo es otra de las modificaciones que va a haber en la ley, el que tenga una sección presupuestaria diferente. Pero ahora mismo la cuantía, te tengo que decir que es superior a la del órgano gestor. Es decir, la Oficina de Transparencia tiene menos dinero que la que tiene consignado en 2016 el Consejo de la Transparencia. El órgano gestor, que estamos obligados a ordenar la información y los procesos participativos, tenemos la mitad aproximadamente del presupuesto que se ha concedido a este órgano auditor o controlador. Por lo tanto, las tareas de divulgación, de formación, de colaboración con los ayuntamientos, pues vamos a tener que hacerlas, no cabe de otra manera, de manera conjunta, y estamos dispuestos absolutamente a los obligados, ayuntamientos y comunidad autónoma, trabajar de manera conjunta conforme a lo que el evaluador luego nos va a tener que medir. Porque no queda otra. Sí, bueno, yo he comentado que tenía funcionarios desde el mes de diciembre. Bueno, yo sé que, bueno, sabemos todos, porque además salió publicado en la prensa, que el día 29 de enero el presidente del Consejo de la Transparencia tuvo una reunión que pidió con el presidente de la comunidad, precisamente pues para trasladarle que no tenía medios, ninguno, que a esa fecha no tenía funcionarios, no tenía despacho, no tenía la línea de teléfono, me parece que la tiene hace un par de semanas, y bueno, y realmente es que el presidente del Consejo está nombrado desde el mes de julio. O sea, que llevábamos ya 6 meses. El presidente del Consejo ha ido a otras reuniones con Sí. otros consejos de otras comunidades Sí. autónomas y ha visto que no tienen ni presupuesto, ni gente, ni Bueno, nada. pero No, nosotros pero eso estamos no, hablando claro. de nosotros, ¿no? Sí, Y entonces estamos pero que hablando hay de que la falta de medios. Hay que contextualizar Estamos y saber hablando- lo que se tarda. Que si el máximo interés de la administración es tener todo arreglado y no tener que estar tropezando en estas cuestiones de puesta en marcha, Sí. pero que hay que poner las cuestiones. Es cierto que hubo una entrevista con el presidente, posterior a haber habido contactos con la Consejería de Presidencia, pero las exigencias también tenemos que ver. Si es que quiero X funcionario y tienen que ser estos con nombres y apellidos, pues ahí tampoco estamos siendo transparentes. Si quiero que me trabaje esta y esto, vamos a tratar todo como... No, esa pero es no la me apellido, cuestión. no, yo tengo Visto aquí la visto carta, desde fuera, se la verdad mandó. es que, visto desde fuera, por lo que he leído en prensa y tal, el asunto es que este hombre estaba yendo en su coche o a través a distintos sitios. Si se ha solucionado el problema, perfecto, pero a Pepe Molina, al presidente, evidentemente tiene una trayectoria y bueno, se lo conoce y, en fin, creo que si se ha solucionado, perfecto. Ha sido un conato, oye, se ha solucionado, perfecto, pero... Así es No, como lo hay que pasa hacer es las que- cosas. Y en la puesta en marcha todos tenemos que ser responsables en que esto es nuevo y en que las cosas, como decía anteriormente, no pueden estar de 0 a 100. Hay que ser insistentes y hay que ser responsables Hombre, con lo que uno no, le no, toca. no, pero no Sí. puede estar de 0 a 100 ni de 0 a 0. Es que 7 meses más tarde estaba 0. Mm, ¿Sabes? Yo Y solo y digo él que no pedía comparemos. personas con nombre y apellidos, pedía una gente con una determinada formación, que él consideraba que, hombre, él hizo la carta de los Reyes Magos, eso nos pasa a todos, no tienes que pedir, luego negocia, uno va cediendo y al final está en un Pero término estamos medio. incurriendo en O el sea, tienes error que de tener un hablar de cierto él margen cuando es de- un órgano colegiado. Eso Sí. es un error también. Entonces, vamos, que ha sido una situación un poco Que, específica. creo que es un error el que se fuera El que hablemos en primera persona y unipersonal. Hay No, un no, no, presidente no. y un órgano es colegiado un detrás. órgano colegiado, pero yo hablo... Y en algunas ocasiones Sí. a las manifestaciones han sido a título personal y en ningún caso como órgano colegiado. Bueno, yo hablo No, del no, presidente porque él era el el máximo representante de ese representante, órgano colegiado, claro. Cuando tú hablas de una comunidad de vecinos y tú te entiendes con el presidente de la comunidad. Ya Pero el sabemos que presidente detrás no puede están tomar todos los decisiones vecinos. si no se reúne con la asamblea de la comunidad No, de eso vecinos. sí, claro, yo no sé a nivel interno qué es lo que, pero desde luego que cuando nos referimos al presidente del Consejo, yo por lo menos me estoy refiriendo al Consejo de la Transparencia. Entonces, ellos, sí que los miembros del Consejo de la Transparencia son gente cualificada que podría, que podía aportar su formación para resolver las cuestiones que tenían y para, a pesar de no tener adscritos ningún funcionario, pero es que son gente que está trabajando también, que tiene su trabajo aparte, es que muchos de ellos son funcionarios, son miembros del Consejo Económico Social, ¿no? Entonces, pues bueno... Pero aquí a los 15 días de tomar posesión el presidente, a los 15 días convocó y nombró al presidente del Consejo. Quiero decir, ha habido celeridad y ha habido convencimiento. El nombramiento no lo hizo el presidente, lo nombró la Asamblea. Y lo nombraron propone. los demás grupos de la Estaba Asamblea. yo en la Asamblea cuando se propone por la Asamblea, pero lo nombra el Consejo de Gobierno. Y Bueno, lo no reúne. nombra, pero por y el mandato acto- de la Asamblea, lo eligió la Asamblea, el resto de los grupos políticos. ¿Y cuándo se constituye? ¿Eh? Se constituye el 30 de julio, a los 15 días de tomar posesión el Gobierno.
que Sí, es esa instancia sí, del verdad. gobierno el que se reúna. Quiero decir esa celeridad y conclusión. Esta mañana, reunión de ayuntamientos, en todas las acciones formativas que organiza la comunidad autónoma, contamos con la presencia del presidente del Consejo de la Transparencia y tenemos una relación, como digo, absolutamente normal como gestor y auditor. Y es la intención de que así sea de aquí en adelante. Interesa también no solamente hablar del Consejo de la Transparencia, al cual hemos dedicado muchos minutos, sino también la situación de los ayuntamientos. Ha avanzado anteriormente Carlos Abad que los ayuntamientos pues todavía ese trabajo de llegar a 100, como decía Manuel Pleguezolo, pues quizá van más lento, por una cuestión de recursos, medios, Sí, etcétera. son recursos, pero también es conciencia o sea, no es sin mal pensar en nadie, es decir, el hecho es que una miopía, ¿no? Una miopía o una disfunción de lo que es real, de no saber el concepto de transparencia a qué se refiere. Hay a fecha de hoy en determinados ayuntamientos, por ejemplo, que información de transparencia es súper importante, la renta del alcalde. Para mí la renta del alcalde no es un tema de transparencia, a mí la renta del alcalde no me interesa, ¿vale? Aquí lo que se trata es lo que hablamos al principio, que la gestión que se desarrolla en ese ayuntamiento sea conocida por los vecinos. Eso por un lado, y luego también, pues lo que estamos comentando, la segunda pata sería el derecho de acceso que tienen esos ciudadanos, o el derecho a saber de lo que en un momento dado a mí me interese saber de mi ayuntamiento, que me lo den en un tiempo y en una forma, pues como manda en este caso la ley de transparencia, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que comentaba Manolo, o sea, que tampoco se trata de publicar todo, o sea, no se trata de verter ahí toda la información pública, sino que se trata pues, de seleccionar la información que es de interés para los ciudadanos y tratarla de manera que sea entendible por el ciudadano. Porque Bueno, los Carlos, gestores no tienen esa actitud, ¿no? O sea, la actitud, con C sí, pero la actitud, o sea, no, de momento hace falta lo que hablamos, una fase de divulgación, De divulgación, y volvemos a lo mismo, y falta didáctica para todos. Muchas veces se piensa, volvemos a qué es transparencia. Es publicar los coches y las casas que tiene cada uno de los altos cargos. Lo que le interesa al ciudadano, más allá del morbo del inicio, de ver si mi casa está en un barrio o en otro, o en un municipio o en otro, si mi coche es un SEA o es un Peugeot, que se mira y luego se aparece en la prensa incluso, es qué tengo al principio y qué tengo cuando me voy. Y como he declarado lo que estoy ganando, porque mis retribuciones son públicas, lo que me llevo cuando me voy, que declaro, ¿se corresponde con lo que yo tenía más lo que he ido ganando o ahí hay una disfunción? Eso es lo que le interesa al ciudadano. Si cuando yo me voy me he enriquecido por mi ejercicio de la ¿Le actividad interesa política. eso al ciudadano? No el resto. No, claro, eso por un lado, pero también le interesa lo que es la gestión en sí, es decir, pues contratos que se hacen, qué tipo de contratos, quiénes son las mesas de contratación en un momento dado. Absolutamente, claro, pero eso como funcionamiento de la administración y toma de decisiones. Pero como muchas veces focalizamos en los datos de la persona que ejerce la responsabilidad pública, los datos de la persona que importan es si se ha beneficiado del cargo para sacar rendimiento privado. el chismorreo de lo que, ¿sabes? De lo que claro. sale en su declaración de la renta. Vamos a volver a la cuestión de los ayuntamientos y si me interesa, nos quedan un poco minutos de programa ya y con lo cual les pido brevedad en la valoración. ¿Cómo está la situación en los municipios de Murcia ahora mismo? Sí me interesa saber, que podamos saber. Muy regular, si me permitís, hay ayuntamientos en materia de transparencia. Si hablamos de participación ciudadana, creo que va a quedar para otro programa porque hoy no lo damos abasto. Pero es muy irregular. Hay ayuntamientos que tienen portales de datos abiertos, que dan los datos de distintos formatos, reutilizables, que puedan ser de utilidad para otro tipo de actividades, que lo cuentan todo muy claro, que tienen estructurada la información, y otros ayuntamientos que están absolutamente en ciernes y no dependen necesariamente del tamaño. Sí. Es muy irregular. O sea, de ese tipo de ayuntamientos yo creo que hay muy pocos. De los 45 municipios, muy pocos. O sea, yo creo que 5 y me sobran, dedos en la mano. El tema está en que hoy por hoy está todo por hacer en lo que es la administración local, bajo mi punto de vista, está todo por hacer porque hay hay gente que en un momento dado considera, oye, pues es que yo publico mi agenda, el político, yo he visto municipios muy pequeños, yo soy de la parte del Valle de Ricote, pero el alcalde publica en redes sociales cuál es su agenda y lo hace de motus propio. Entonces, claro, es una actitud, como estamos diciendo, una actitud que hoy por hoy el político debe tener en el ADN. Entonces, que no sea por obligación, sino por convicción. Y lo hace así. Eso, entonces, que la transparencia sea por convicción y no por obligación. Y eso es lo que
este gobierno está intentando transmitir y es lo que hace falta que llegue a la sociedad y al funcionariado y a los medios de comunicación y a los colectivos, como los distintos agentes que intervenimos por convicción y no por obligación. Claro, yo es un poco como lo que dice Carlos, yo estoy convencida de un tema de actitud personal, o sea, hace un año aproximadamente, Javier, que tuvo un papel fundamental ahí, se elaboró un estudio, ¿te acuerdas?, por el Pacto por la Transparencia y el Colegio de Sociología, para medir cuál era el grado de transparencia de los ayuntamientos, y entonces se les hacía una consulta. Y entonces, bueno, es que había ayuntamientos que ni siquiera contestaban después de varios intentos, y es que había otros que es que el pobrecillo, el alcalde, te contestaba desde su iPhone, que se veía en el mensaje cómo contestaba el correo electrónico enviado por un iPhone. En ese trabajo es cierto que hasta los propios funcionarios pensaban que eran, no, es que esto es buenas prácticas, pero buenas prácticas, no, esto lo iba al concejal de Hacienda, no, pues es que buenas prácticas no es de Hacienda solo, es que estamos hablando de todos. Es tener conciencia de que son servidores públicos, o sea, de que ese señor que vaya a preguntarle está ejerciendo un derecho y que él está allí trabajando para conseguir que ese derecho sea efectivo, y no que viene a incordiarle pidiéndole... Claro, en ese sentido, y por irradiar, por expandir o por exportar esta filosofía y esta puesta en marcha del gobierno abierto, estamos desde la Consejería de Presidencia y desde el gobierno, ya llevamos 12 municipios adheridos, creando una red de municipios denominamos por la participación ciudadana, y que lleva también compromisos, supone firmar un convenio con ciertas cláusulas y obligaciones en materia de buen gobierno, de gobierno abierto, de difusión de datos en carácter abierto, de publicación de ciertos contenidos, de poner a disposición medios para que sea de lo más eficaz posible la gestión de este tipo de recursos, formar a los técnicos, formar a los responsables públicos, porque de lo que se trata, y tenemos en Murcia una región, un territorio asequible, es que 45 municipios no son como otras provincias cercanas que tienen más de una centena de ayuntamientos. 45 es una cifra asequible y un territorio en el que podemos hacer de la región de Murcia por referente, y esto se lo hemos escuchado también hablar al presidente del Consejo de la Transparencia. Murcia podría ser piloto, y estamos intentando llevar a cabo acciones innovadoras en ese sentido, de que colaboremos mucho ayuntamientos y comunidad. Pero es cierto que como esto acaba de llegar, pues queda mucho por hacer y queda mucho por inocular, si se me permite, por capilarizar, por permeabilizar y que llegue a todas las capas de los gestores de lo Aprovechando público. ese comentario, él hablaba de la red de ayuntamientos por la participación, o de la red de participación. Entramos en estos últimos minutos para hacer referencia a esas otras dos patas del gobierno abierto. Se supone que hay tres pilares básicos: uno la transparencia, otro la participación ciudadana y otro la colaboración entre administraciones. Bueno, el consultor Carlos Abad, pues si nos puedes explicar brevemente a qué hacemos referencia con participación ciudadana y colaboración entre administraciones. Pues evidentemente el primer bloque sería transparencia, que ya lo hemos comentado, y sobre esa transparencia, cuando se conocen los datos, podemos ya participar. Viene la participación ciudadana. El asunto es que la participación implica que podamos nosotros, los ciudadanos, a través de distintos canales, poder participar en la decisión política, en las decisiones políticas, a través de presupuestos abiertos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Molina, o en determinadas cuestiones de determinadas leyes. Para conceder en un momento dado una concesión administrativa, pues se puede hacer también de manera consultiva a los ciudadanos del municipio, y por ejemplo, y que sean los ciudadanos quien digan, pues bueno, quién va a licitar o quién va a llevar esa oferta, quién se va a conceder esa oferta licitadora. Eso en cuanto a participación. Y luego la colaboración o interoperabilidad, lo que implica es que no solo debe haber colaboración entre los ciudadanos y la administración, sino que también entre las distintas administraciones deben colaborar entre ellas para tomar y tener más información a la hora de tomar decisiones. O sea, mucha más información, más coordinación entre las distintas departamentos de una administración. No solo en la administración local, sino la autonómica o en un momento dado también en el ámbito nacional. También hay otros conceptos relacionados, y a uso de Carlos Abad, que ha tenido un menor protagonismo en la temática anterior. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a Open Data, reutilización de datos, interoperabilidad? ¿Nos puedes poner un poquito en orden todos estos conceptos? El Open Data realmente no lo entiende nadie, porque es un portal en el que la información está de forma... O sea, los informáticos sí lo entenderían, pero nosotros, a no ser que seas informático, realmente no lo sabes utilizar. ¿Para qué sirve? Pues esto hay que meter un concepto que es el de los infomediarios. Los infomediarios son empresas que lo que hacen es coger esos datos, reutilizarlos, cogen esos datos públicos que da la administración,
los reutilizan y entonces hacen, por ejemplo, aplicaciones móviles. Ejemplos de esto tenemos en el País Vasco, en el que a través de tener la información sobre los distintos medios de transporte públicos, pues han sacado una aplicación que les permite que tú te la bajes al móvil y entonces poder acceder o ir de un sitio a otro utilizando transportes públicos de la manera más rápida, más económica o determinadas cuestiones. Ese es un ejemplo que no es que se vaya a hacer, eso es que está ya. ¿Vale? Entonces, a la información pública se le saca una rentabilidad que tanto nos hace falta hoy día, es un valor añadido. Es decir, si hay empresas que con esto fomentan también la economía, que es donde ahora mismo tenemos un gran problema, pues bienvenido sea. Información, ¿vale? de todo tipo, información meteorológica, Sí. de turística, de transporte, que esos datos que obran en poder de la Administración y también los que obran en poder de otros agentes de la sociedad civil se vuelquen en formatos que puedan ser reutilizables, que se puedan analizar tanto por el investigador como por quien quiere montar un negocio y necesita tener datos de dónde pasa más gente, por aquí o por aquí, dónde pasan más coches, por aquí o por aquí, dónde hace más sombra, aquí o aquí. Pues todo ese tipo de datos, si están volcados y se ponen en un formato abierto que sea capaz de tratarse, pues nos extraen información que puede ser de utilidad para la creación del empleo o para la investigación social. ¿Es eso? Y para la propia administración también, reduciendo costes y porque también, claro... Se eficiencia también. Claro, se eficiencia la administración, se colabora entre ellas con ese tratamiento de datos y bueno, y al final también se crea empleo porque surgen una serie de empresas, no solamente mejora la actividad económica de las empresas que se sirven de esos datos, sino que da lugar a nuevos nichos de mercado, como lo que acaba de comentar Carlos, que también pues son un fomento de la actividad empresarial y una dinamización de la economía. Como vemos, apostar por transparencia y por gobierno abierto, lo que estamos hablando es, bueno, desde cualquier punto de vista. Yo no soy un convencido de la transparencia y de lo que estamos hablando, pero no le encuentro una pega, ¿no? O sea, lo veo, nos permite avanzar como sociedad y encima nos crea riqueza, nos crea también mejores pega puede sectores. ser el que supone una carga de trabajo inicial añadida. Sí, pero es no, solo inicial, pero porque solo quien inicial, prueba claro. sabe que redunda en beneficio a medio y largo plazo. Es cierto que como estamos poniéndolo en marcha, pues supone un esfuerzo añadido, pero cuando los cauces ya están y las herramientas ya están en funcionamiento, solo nos trae rendimientos positivos. De forma breve, ¿qué está haciendo la comunidad autónoma en materia de participación y qué está haciendo en materia de colaboración? Hemos oído en meses anteriores la puesta en marcha del grupo Forca de colaboración entre administraciones públicas. Por ejemplo, se han dado pasos. una de las iniciativas, pues colaboración, como bien decimos, es poner en común medios, poner en común recursos y trabajar de manera homogénea. Y que hoy ha habido una jornada con ayuntamientos en la que vinculábamos cuál es el portal de transparencia del Estado, cuál es el portal de transparencia de la comunidad autónoma y cuáles son los portales de transparencia que tienen los distintos municipios. Vamos a homogeneizar, vamos a tener estructuras comunes, vamos a llamar las cosas de la misma manera, vamos a trabajar de manera conjunta, que nos cueste menos y que sea más fácil para el ciudadano, esté en Beniel, esté en Alguaza o esté en Archena, por poner un ejemplo, que entre al portal del Estado, entre al de la comunidad o entre al de su pueblo, que da lo mismo. Es un ejemplo de colaboración. En materia de participación ciudadana, que es poner a disposición de los vecinos y vecinas cauces, herramientas, medios para que puedan formar parte de la toma de decisiones, tanto de manera individual como de manera colectiva a través de sus asociaciones o colectivos o plataformas ciudadanas, y tanto online, que es la manera más fácil, que en tu casa con una consulta pública tú puedas rellenar un cuestionario en el ordenador, como acudiendo a reuniones, grupos de debate. Pues eso, la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana establece un título que ya enumera ciertos instrumentos, ciertas cauces, maneras para instrumentar esto, porque abrir a la ciudadanía hay que estructurarlo, hay que sistematizarlo, hay que poner plazos, hay que poner sobre qué quieres preguntar. No se trata de meras aportaciones o comentarios, que también son útiles, pero para sacar molla, para sacar, permitidme la expresión, información de utilidad para mejorar el borrador que pone a disposición la comunidad autónoma o la entidad que sea, pues necesitas que toda esa información esté estructurada. En la comunidad tenemos ejemplos de plan estratégico de adicciones, la ley de mediación familiar, el propio reglamento de participación ciudadana en el que participaron más de 300 entidades y ciudadanos. Y actualmente hay abiertos el plan regional de medidas para la familia y desde esta semana, desde antes de ayer,
el Plan Regional de Eficiencia Energética de la región de Murcia. Todo eso está en la comunidad autónoma, en su página institucional, carn.es/participación ciudadana, los cuestionarios y la convocatoria para las reuniones. Creo que el ver los procedimientos específicos y ver lo enriquecedor que ha sido que la comunidad o la entidad te pone este borrador y va surgiendo, va añadiéndose por ejemplo, y hablamos de colaboración también, el reglamento de participación ciudadana, la comunidad autónoma presentó un borrador y se enriqueció con aportaciones de los propios participantes, incluyendo un título de colaboración con los ayuntamientos. Vamos a hablar de participación con los ayuntamientos y que lo ponga en el propio reglamento de la comunidad autónoma. Eso ha sido una aportación ciudadana, absolutamente, que ha modificado el texto. ¿Y hay algún tipo de programa que permite esa difusión por parte de las administraciones? O sea, de información que el ciudadano tiene derecho que tiene acceso a poder participar, a que en un momento dado, pues lo que estábamos diciendo antes, esa función didáctica que vaya cogiendo la ciudadanía, Pues hay que hacer, de forma breve, porque estamos ya en los últimos minutos. Hay que hacer divulgación entre todos los departamentos de la comunidad autónoma, entre los ayuntamientos, para que todos, en las decisiones que tengan que tomar de su ámbito, sepan que existen estos cauces, y luego hay que hacer acciones de divulgación, y volvemos a que yo creo que es la conclusión o la recapitulación. Hace falta que el ciudadano use estas herramientas. El gobierno de Pedro Antonio Sánchez, la comunidad autónoma, estamos poniendo en marcha medidas a favor del ciudadano, pero el ciudadano tiene que saber que están y tiene que usarlas y tiene que decirnos en qué fallan para mejorarlas. Sí, hasta aquí tenemos que decir una cosilla te voy a dejar para que puedas hacer un apunte, pero vamos a ir ya despidiendo a nuestros invitados y vamos a aprovechar que Pilar quería intervenir, pues simplemente para pedirle que termine esa locución final y haga también una reflexión sobre, o que nos genere una idea o un deseo incluso para ver cómo podemos mejorar en materia de buen gobierno, y con eso vamos despidiéndonos uno a uno. Pilar. Sí. Bueno, yo como he dicho antes, para mí el buen gobierno es simplemente pues respetar al ciudadano, o sea, tratarle con el debido respeto, informarle de por qué tomamos una determinada decisión, cómo la hemos tomado, y rendirle cuentas de cómo ha sido el resultado de nuestra decisión, ¿no? Y de aportarle todos los datos para ello. Yo pienso que aquí hay mucho trabajo para hacer, no solamente también con los ciudadanos a nivel individual, sino también con la sociedad civil. O sea, aquí en Murcia ha habido varios organismos públicos, bueno, ha habido, por ejemplo, el Colegio de Notarios, la corporación, con el Colegio de Notarios, el Colegio de Dentistas, el TSJ, o sea, ha habido una serie de organismos que están apoyando públicamente la transparencia y esta nueva ola que yo creo que también hay que trabajar con esos colectivos, que son colectivos pues también de gente pues cualificada, que tiene mucho predicamento, y que bueno, y que poco a poco, igual dentro de 20 años, pues tenemos una sociedad totalmente distinta, una manera de hacer política totalmente distinta y una ilusión de los ciudadanos por la gestión de nuestros representantes. Muchas gracias, Pilar Berral, notaria de Murcia y miembro del Consejo de del Pacto por la Transparencia de la Región de Murcia. Muchas gracias. El turno de Carlos Abad. Pues brevemente, por favor. Muy brevemente, que desde las instituciones se desarrolle lo que es la cultura de la transparencia, desde las instituciones y desde la sociedad civil, que esto merece la pena. Hay muchas personas que están convencidas y gente muy profesional que estamos trabajando en esto, y que es el futuro hacia generaciones que, como decía Pilar, pues van a tener un mejor gobierno. Muchas gracias por la brevedad, Carlos Abad, politólogo, consultor de transparencia y además a disposición de todas las entidades que quieran avanzar en materia de transparencia, ¿no? Prestar servicios en esa... Sí, perfectamente. Muchas gracias por venir. Y por último, Manuel Pleguezuelo. Muy brevemente, creo que podemos recapitular diciendo que no se puede querer lo que no se conoce. Y no podemos pretender que los ciudadanos, que los vecinos, que los murcianos se acerquen y que quieran y reconozcan el respeto hacia sus instituciones si no las conocen y si no se cuenta cómo funcionan, qué decisiones toman y qué cuesta. Entonces, el que se cuente lo que se hace, pero que se cuente con la ciudadanía para decidirlo, esa es la manera en la que el gobierno actual, el gobierno de Pedro Antonio Sánchez, entiende que hay que tomar decisiones. Queda mucho por hacer, pero es un convencimiento absoluto, y estamos trabajando, dando pasos que creo que van a tener su fruto y que van a redundar en una sociedad más exigente, en una ciudadanía más activa y más madura. Muchas gracias por venir, Manuel Pleguezuelo, director general de Participación Ciudadana.
Carlos, Pilar, Manuel, hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por venir, y a ustedes, como siempre, nos veremos el jueves que viene. Hablaremos de temas interesantes como el de hoy, que ha sido la transparencia y de camino el buen gobierno. Buenas noches.